Aquella noche de noviembre en Barcelona, el viento arrastraba las hojas por las aceras como si quisiera barrer los recuerdos del pasado. En una esquina del barrio El Born, Alejandro Herrera, magnate hotelero de mirada cansada y traje impecable, brindaba solo junto a una ventana. En su mano, un anillo antiguo brillaba bajo la luz cálida del restaurante. Zafiro azul, oro blanco, una reliquia de su linaje y de su amor perdido. Entonces, una camarera joven se acercó con una bandeja y una frase que cortó el aire. «Señor, mi madre tiene un anillo exactamente igual al suyo». El mundo se detuvo, porque ese anillo debía estar enterrado con Isabel, la única mujer que había amado. Pero a veces, los secretos no se quedan bajo tierra. A veces, vuelven con ojos que te miran como si ya te conocieran. Alejandro Herrera levantó la copa con un gesto automático, como quien honra un ritual vacío. Frente a él, el mar de Barcelona susurraba en la distancia, más allá del ventanal de Casa Navarro, el restaurante donde siempre cenaba cada 28 de noviembre. No lo hacía por costumbre ni por placer, sino por memoria. Esa fecha marcaba el aniversario de la fundación de su primera cadena hotelera. La misma que había levantado con Isabel, la mujer que el destino le había arrebatado más de 2 décadas atrás. A su alrededor, las risas discretas de parejas y ejecutivos llenaban el espacio cálido y elegante, con luz tenue filtrada por lámparas de vidrio opalino. Pero Alejandro solo veía el reflejo de su rostro en la copa, envejecido por la ausencia. El camarero dejó una servilleta doblada en la mesa y se retiró con una leve inclinación. Alejandro no respondió. No necesitaba atención, solo silencio. Llevaba puesto su traje gris oscuro, sobrio pero perfectamente planchado. Y en su mano izquierda brillaba el anillo que nunca se había quitado. Un zafiro azul, incrustado en oro blanco, con diamantes rodeándolo como los recuerdos que no se desvanecen. Era una joya de familia, hecha por su bisabuelo para los 3 hermanos de su generación. Y para Alejandro era el último vínculo con lo que alguna vez fue hogar. Una figura joven se acercó a su mesa. Llevaba el uniforme del restaurante. Camisa blanca impecable, chaleco negro ajustado, y una bandeja en equilibrio en su mano. Era una camarera, quizá nueva, pensó él, porque no la había visto antes. Tenía el cabello castaño recogido en un moño alto, ojos oscuros y una expresión mezcla de timidez y decisión. Se detuvo a un lado de la mesa, con una ligera sonrisa. ¿Desea más vino, señor Herrera? Alejandro levantó la mirada por primera vez en varios minutos. La observó un instante. Asintió sin palabras, y volvió a dejar caer la vista en el mantel. La joven sirvió con cuidado, pero sus ojos no se apartaban del anillo en su mano. Era una mirada insistente, casi incómoda. «Disculpe», murmuró ella, con la voz algo más baja. «¿Ese anillo es de familia?», murmuró ella, con la voz algo más baja. Murmuró ella. Murmuró ella. «Disculpe», murmuró ella, con la voz algo más baja. Alejandro frunció el ceño. No por la pregunta, sino por la manera en que la hizo. Alzó la mano lentamente y la miró como si no recordara que lo llevaba puesto. «Sí, lo es». «¿Por qué?». La camarera dudó. Mordió levemente su labio inferior. Sus dedos temblaban apenas mientras sostenía la botella. «Porque mi madre tiene uno exactamente igual». Durante un segundo, el aire pareció ausentarse de los pulmones de Alejandro. No respondió. No parpadeó. Solo clavó los ojos en ella con una mezcla de sorpresa y algo que se parecía al miedo. El zumbido de las conversaciones alrededor se desdibujó. «¿Cómo dijiste que se llama tu madre?». Su voz salió ronca, como si llevara años guardada en un baúl sellado. La joven bajó la mirada, claramente nerviosa por haber dicho demasiado. Pero ya era tarde.
La pregunta había sido hecha. Y Alejandro sabía, con esa certeza que nace del alma, que acababa de abrir una puerta que no podría volver a cerrar. Lucía Morales dio un paso atrás, como si las palabras que acababa de pronunciar hubieran sido más pesadas de lo que esperaba. Alejandro no apartaba los ojos de ella. En su mente, el nombre que acababa de escuchar no era una simple coincidencia. Isabel Morales, el mismo nombre de la mujer con la que había compartido años de vida y que, según todos, había muerto en un accidente hace más de 2 décadas. Pero no podía ser... ¿O sí? El restaurante había comenzado a vaciarse. El ambiente antes bullicioso se tornaba más íntimo a medida que la noche avanzaba. Las luces se atenuaban ligeramente, y la suave música instrumental era apenas un susurro de fondo. Alejandro hizo una seña con la mano, y se inclinó hacia la joven. «¿Dónde vive tu madre?», preguntó con voz grave apenas audible. En Ronda respondió Lucía con naturalidad. «Ha vivido allí toda mi vida. Ronda. Una ciudad tranquila al sur, alejada del ruido de Barcelona. Un lugar perfecto para esconderse o para desaparecer». Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Cuántos años tiene tu madre?». 47, respondió Lucía, algo confundida por el tono inquisitivo de aquel cliente. La edad coincidía. Todo empezaba a encajar, como piezas sueltas de un rompecabezas que nunca había querido armar. Alejandro se pasó una mano por la cara. El anillo seguía brillando en su dedo, como si se burlara de él. «Señor, ¿se encuentra bien?», preguntó Lucía, notando el cambio en su expresión. Alejandro tragó saliva. «¿Tienes una foto de tu madre?». Lucía dudó un segundo, pero la seriedad en la mirada del hombre frente a ella era imposible de ignorar. Sacó su móvil del bolsillo trasero y buscó en la galería. Tras unos toques, giró la pantalla hacia él. La imagen lo golpeó como un rayo. En ella, una mujer de cabello castaño más corto que el que recordaba, con algunas arrugas nuevas, pero con los mismos ojos verdes, la misma sonrisa ladeada, la misma presencia. No había duda. Era Isabel. Sus dedos temblaron mientras sostenía el teléfono. El corazón le latía con fuerza. El tiempo se disolvió. «Es ella», susurró. «Dios mío, es ella». Lucía lo miraba perpleja. «¿Quién es usted? ¿Por qué reacciona así?». Alejandro se recostó en el respaldo de la silla, incapaz de articular palabra por unos segundos. Finalmente, inhaló profundo y habló. «Esa mujer es mi esposa». «Oh, lo fue. Creía que había muerto hace más de 20 años». El silencio que siguió fue espeso. Lucía no sabía si reírse o salir corriendo, pero algo dentro de ella le decía que ese hombre no mentía. Su tono, su reacción, el temblor en sus manos, todo parecía real. «Señor, esto es muy extraño. Mi madre nunca mencionó estar casada». «¿Tienes padre?». Lucía negó con la cabeza. «Mi madre siempre dijo que murió en un accidente de trabajo, cuando yo era un bebé». Nunca quise preguntar más. La respiración de Alejandro se volvió irregular. Recordaba bien aquella época. Él mismo había fingido su muerte en un derrumbe para proteger a Isabel, alejarse de los negocios sucios que lo ahogaban. Pero después, Isabel también había desaparecido, y él lo creyó, que ella había muerto, llevándose consigo cualquier posibilidad de futuro. «¿Cuándo naciste?», preguntó, con la garganta seca. «El 15 de marzo del 2001. Alejandro cerró los ojos. 9 meses exactos después de su última noche con Isabel. «No puede ser», murmuró. Lucía se tensó. «¿Qué no puede ser?». Alejandro la miró como si acabara de verla de verdad por primera vez. Su rostro, su manera de parpadear, incluso la forma de sus cejas, todo le resultaba familiar.
Un espejo del pasado. Tu madre. ¿Alguna vez mencionó a alguien llamado Alejandro? Lucía frunció el ceño. A veces. Cuando toma una copa de vino. Pero se pone triste y no quiere hablar de eso. Alejandro se levantó lentamente. Sus movimientos eran torpes, como si el suelo temblara bajo sus pies. Tomó aire y dijo con una determinación renovada: «Necesito verla». Esta noche. Lucía abrió mucho los ojos. ¿Está loco? Puede que sí. Pero si estoy equivocado, me iré. Si tengo razón, entonces tú mereces saber la verdad. La carretera serpenteaba entre las colinas oscuras, iluminada solo por los faros del Audi que Alejandro conducía con manos tensas sobre el volante. A su lado, en silencio, Lucía observaba el paisaje nocturno sin realmente verlo. El reloj marcaba las 11:30 de la noche. Habían salido de Barcelona con una rapidez que asustaba. Como si algo dentro de él temiera que si esperaban un segundo más, todo desaparecería como un espejismo. Durante el primer tramo del viaje, apenas cruzaron palabras. El sonido del motor, el leve zumbido del viento en los cristales y una música instrumental suave llenaban el vacío. Lucía se preguntaba en qué momento había aceptado subir a ese coche con un desconocido que decía ser el esposo de su madre. Pero más que miedo, lo que sentía era una curiosidad urgente, una sensación de que algo importante estaba a punto de revelarse. Alejandro rompió el silencio. Hace 23 años, tu madre y yo lo teníamos todo planeado, dijo sin apartar la vista de la carretera. Íbamos a abrir nuestro primer hotel en Sevilla. Íbamos a dejar atrás todo, menos el uno al otro. Lucía giró el rostro hacia él, pero no interrumpió. Entonces, cometí un error, continuó. Me asocié con un hombre equivocado. Julián Santoro. Un inversor con dinero fácil y manos sucias. Cuando quise salir del trato, ya era demasiado tarde. La joven frunció el ceño. Ese nombre no le era desconocido. Su madre lo había mencionado una vez. En voz baja, como si temiera que las paredes escucharan. Tu madre me lo dijo. Si no desaparecíamos, él nos haría daño. Así que fingí mi muerte, en un accidente de obra. Pensé que ella se reuniría conmigo, pero no volvió. Lucía bajó la mirada. Había crecido escuchando una versión muy distinta de esa historia. Pararon en una gasolinera a mitad de camino. Era una de esas estaciones abiertas las 24 horas, con un pequeño café iluminado por luces blancas y una máquina de bebidas parpadeando. Alejandro fue al baño. Lucía se quedó en el coche. Miró su reflejo en el retrovisor. La nariz ligeramente recta. Las cejas bien definidas. ¿Parecida a él? Tal vez. ¿Y si era cierto? ¿Y si aquel hombre realmente era su padre? ¿Qué significaba eso para los años que había vivido sintiéndose huérfana? Cuando volvió, Alejandro traía 2 cafés en vaso de cartón. «Gracias», dijo ella. Tomando el suyo, bebieron un sorbo en silencio. Luego Lucía preguntó, con la voz más firme de lo que esperaba, «¿Y si no soy tu hija?» Alejandro la miró de lado. Sereno. Entonces será un error doloroso. Pero podré seguir adelante sabiendo que al menos lo intenté. Que no dejé pasar la única oportunidad de saber la verdad. Lucía asintió lentamente. Esa respuesta no era de un loco. Era de alguien que había perdido algo importante, y no estaba dispuesto a perderlo otra vez. Ya cerca de las 2 de la madrugada, llegaron a Ronda. El pueblo dormía bajo un cielo nublado. Las calles empedradas mojadas por una llovizna tenue. Subieron lentamente por una calle estrecha bordeada de casas blancas. Lucía señaló una esquina donde aún brillaba una luz detrás de una cortina. «Ahí vive mi madre», susurró. Alejandro aparcó con cuidado. Apagó el motor y se quedó quieto unos segundos, respirando hondo. Lucía lo observó. Por primera vez desde que lo conociera. Parecía frágil, no por la edad ni el cansancio, sino por la carga emocional que lo envolvía. ¿Estás seguro de querer hacer esto ahora?,
preguntó ella. Él asintió. No hay mejor momento para enfrentarse al pasado que cuando ya no puedes seguir huyendo de él. Salieron del coche. El frío de la madrugada los envolvió. Subieron los escalones de piedra que llevaban a la puerta. Lucía alzó la mano y tocó suavemente. Mamá, soy yo. Lucía. La puerta se abrió con un crujido lento, revelando a una mujer en bata de casa, con el cabello alborotado y los ojos medio cerrados por el sueño. Tardó un instante en enfocar a la figura de su hija, y otro más en notar al hombre que estaba junto a ella. Entonces, el color abandonó su rostro por completo. Alejandro, susurró, como si el nombre le quemara los labios. Él no dijo nada. Tampoco podía moverse. La tenía frente a él. Isabel, la mujer a la que había llorado durante años, la sombra que había acompañado cada paso de su vida desde aquella noche en que no volvió. Lucía miró a su madre, y luego al hombre que seguía inmóvil. La tensión era tan densa que parecía que el aire en el pasillo se había detenido. ¿Es verdad, mamá? ¿Es él mi padre? La pregunta cayó como una piedra en el agua, y las ondas de su impacto se expandieron por los tres cuerpos. Isabel se llevó una mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Entrad murmuró, dando un paso atrás. Por favor. El salón era pequeño, con una lámpara de pie en una esquina que arrojaba una luz suave, un sofá cubierto con una manta tejida, una estantería con libros y marcos de fotos, y el olor de la lavanda flotando en el aire. Era un lugar vivido, cálido, lleno de historia, pero también de secretos. Isabel se sentó en el borde del sofá. Alejandro permanecía de pie, como si no supiera qué hacer con su cuerpo. Lucía ocupó una silla junto a la ventana. ¿Cuánto tiempo hace que sabes que estoy vivo?, preguntó él por fin, con voz baja. Isabel levantó la vista, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Siempre lo supe. Nunca creí que murieras en ese accidente. Pero no podía buscarte. ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Porque descubrí con quién estabas haciendo negocios. Julián Santoro me siguió un día. Me lo dijo claro. Si no desaparecía, nos mataría a los dos. Alejandro se estremeció. Había intentado borrar ese capítulo de su vida, pero ahora volvía con fuerza brutal. Estaba embarazada, añadió Isabel, de 2 meses. No podía arriesgar la vida de nuestra hija. Lucía abrió mucho los ojos. Isabel la miró con una mezcla de amor y culpa. Lo hice todo por ti, hija. Por protegerte. Me dijiste que mi padre murió en un accidente, dijo Lucía en voz baja. Me hiciste crecer creyendo que era huérfana. Lo sé. Y lo siento. Cada día lo he lamentado. Alejandro se acercó a su hija. Se agachó frente a ella, mirándola a los ojos. Si hubiera sabido que existías, nunca habría dejado de buscarte. Lucía se apartó un poco, confundida, herida. Su vida entera acababa de cambiar en cuestión de horas. ¿Y después?, preguntó Alejandro, girándose a Isabel. ¿Por qué no volviste cuando Santoro murió? Porque ya era tarde. Porque pensé que ya no quería saber nada de mí. Habían pasado tantos años. Tú ya tenías tu mundo, tus hoteles, tus viajes. Yo no tenía nada sin ti, dijo él, con voz quebrada. Vendí todo lo que me ataba al pasado. Cerré los negocios con sombras. Quería empezar de nuevo. Pero sin ti, no era lo mismo. Lucía se levantó de la silla de golpe. Estoy aquí, intentando entender si todo lo que viví fue una mentira. No fue una mentira. Fue una decisión desesperada, replicó Isabel. Pero lo hice por amor, por salvarte. ¿Y a mí quién me salvó? La pregunta dolió más que cualquier reproche. Alejandro se acercó con cuidado. No puedo devolverte esos años, pero sí puedo prometerte que, si me dejas,
Estaré a tu lado todos los que vengan. Isabel se levantó también. Caminó hasta un pequeño cajón y sacó algo. Era un anillo. Esto también era tuyo, dijo, colocándolo en la palma de Alejandro. Nunca lo perdí. Solo lo escondí. Alejandro lo tomó con manos temblorosas. Era el segundo anillo, el que había creído enterrado con ella. Te pertenece, dijo él. Siempre te ha pertenecido. Lucía los miraba a ambos, sus padres, vivos, frente a ella, juntos, pero su mundo estaba patas arriba, y el dolor no desaparecía con una explicación. Necesito aire, murmuró, y salió por la puerta. Isabel y Alejandro se quedaron solos por primera vez en más de 20 años. El silencio era espeso, pero no incómodo. Era un silencio que decía, aún hay cosas por decir, pero también cosas que no hace falta explicar. Se parece a ti, dijo Isabel finalmente. Tiene tu carácter, respondió él con una sonrisa rota. El silencio llenaba el salón como una manta pesada. 3 copas de vino tinto descansaban sobre la mesa, pero solo 2 estaban ocupadas. La tercera, destinada a Lucía, seguía intacta. Isabel la había colocado allí sin pensarlo, por instinto, como si, a pesar del dolor, aún quedara un rincón de esperanza. Alejandro sostenía su copa entre las manos, sin beber. Observaba el líquido oscuro como si buscara en él alguna respuesta que la noche aún no le daba. Isabel, sentada frente a él, tenía el rostro sereno, aunque los ojos rojos delataban el llanto. No puedo dejar de preguntarme, dijo él. Finalmente, si todo habría sido distinto, si solo me hubieras escrito una carta, una palabra, una señal. No había forma segura, respondió Isabel, con voz suave. Santoro me lo dejó claro. Si intentaba contactarte, nos mataría. Y cuando murió, tú ya no estabas en mi mundo. Alejandro asintió despacio. Sabía que, en parte, tenía razón. Después de fingir su propia muerte, había cortado todos los lazos. Quería protegerla, pero en el fondo, también quería desaparecer. ¿Y Lucía? Preguntó. ¿Cómo fue criarla sola? Isabel sonrió con tristeza. Difícil, pero también hermoso. Ella siempre fue fuerte, inteligente. Desde pequeña quería entenderlo todo. Preguntaba por ti. Yo le inventaba historias que ni yo me creía. Hasta que un día dejó de preguntar. Alejandro bajó la mirada. Perdí tanto. Los dos, dijo Isabel. Pero aún no es tarde. En ese momento, se oyó la puerta abrirse con suavidad. Lucía regresaba. Llevaba el rostro fresco, pero aún tenso. Se detuvo en el marco de la puerta, observando a sus padres en silencio. No sé qué hacer con todo esto, dijo, sin rodeos. Alejandro se levantó. No tienes que hacer nada hoy. Solo escucharnos. Si quieres. Lucía se acercó, despacio, y se sentó en la tercera silla. Tomó la copa que su madre le había dejado y la sostuvo entre las manos. Me he pasado la vida creyendo que mi historia estaba escrita, que mi padre era una sombra sin rostro. Y ahora, resulta que está aquí, frente a mí, con respuestas que no pedí. Isabel quiso decir algo, pero Lucía levantó la mano. No estoy lista para perdonar, pero sí para entender. Alejandro asintió con una gratitud que no supo expresar con palabras. Se sentó de nuevo, y por primera vez en años, los 3 compartieron el mismo espacio, la misma mesa y el mismo silencio. Pasaron minutos sin hablar. Luego, Lucía rompió el hielo. Siempre quise estudiar gestión hotelera, dijo, casi como al pasar. Pero no teníamos dinero, y mamá prefería que estudiara algo seguro. Acabé siendo camarera. ¿Te gustaría intentarlo ahora?, preguntó Alejandro.
Lucía lo miró, sorprendida. ¿Me pagarías los estudios? Claro que sí. Si es tu sueño, es lo mínimo que puedo hacer. Isabel tomó aire. Es buena con las personas, observadora, detallista, mejor que muchos recepcionistas de 4 estrellas que he visto. Lucía rió por primera vez aquella noche. Fue breve, pero sincera. No sé si quiero una familia, dijo. Pero sí quiero saber de dónde vengo. ¿Y qué podemos construir ahora? Alejandro estiró la mano y, con delicadeza, la colocó sobre la suya. Lo que tú decidas. Sin presiones. Solo. Déjanos estar. Lucía no respondió de inmediato. Pero tampoco apartó la mano. La copa de vino, finalmente, tocó sus labios. La primavera había llegado a Sevilla con una dulzura discreta. En los naranjos del patio interior, las flores comenzaban a abrirse, y el aroma a azahar flotaba en el aire como una promesa. La terraza del Hotel Boutique, uno de los últimos que Alejandro aún conservaba bajo su nombre, había sido decorada con farolillos blancos, guirnaldas de luz cálida y una pequeña fuente que murmuraba serenamente en el centro. Lucía ajustaba el collar de su madre frente a un espejo. Isabel vestía de marfil, sin velo ni ostentación. Solo un gesto sereno y una mirada que mezclaba alegría con algo de incredulidad. ¿Lista?, preguntó Lucía con una sonrisa suave. Isabel asintió, sujetando su mano. Hace 23 años pensé que este día nunca llegaría. Lucía no respondió. Solo le apretó los dedos y salió del cuarto para cumplir su papel de madrina. Alejandro esperaba en el patio, de pie junto al pequeño altar cubierto de hiedra. Vestido con un traje gris claro, que le daba un aire más joven. Cuando vio a Isabel aparecer del brazo de su hija, los ojos se le llenaron de lágrimas sin aviso. La ceremonia fue sencilla, sin grandes discursos ni invitados ostentosos. Solo unas pocas personas cercanas, amigos del pueblo, algunos colegas de la fundación que Isabel ahora dirigía, y empleados del hotel que habían seguido a Alejandro desde sus primeros días. Al final, Lucía entregó a su madre en silencio. Alejandro la tomó de la mano, y por un momento, los tres se miraron como si el tiempo se detuviera. Ya no quedaban fantasmas entre ellos, solo cicatrices que, curiosamente, les unían más que cualquier lazo de sangre. Durante el banquete, Lucía desapareció por unos minutos. Al regresar, llevaba una pequeña caja envuelta en tela azul. La colocó frente a Alejandro y se aclaró la garganta. Ahora métotsa a mi hijo. Él la miró con sorpresa y abrió la caja con manos torpes. Dentro descansaba un anillo de oro rosa, con un diseño que evocaba al antiguo anillo familiar pero con toques modernos. Más fino, más suave, y en su interior, una inscripción grabada con letra delicada. Lo que elegimos nos define. Ah, lo mandé a hacer con una parte del metal del anillo de mamá, explicó Lucía. Quiero que forme parte de nuestra historia, no solo del pasado. Alejandro no pudo contenerse. Se levantó, la abrazó, y por fin oyó lo que tanto había anhelado. Gracias, papá. Fue la primera vez que Lucía lo dijo. No gritó, no lloró, pero cada letra era una promesa. Alejandro sintió que se le quebraba algo por dentro, y esta vez no era dolor. Era alivio. Isabel los abrazó a ambos. Y por un momento, la terraza entera pareció detenerse. Esa noche, mientras el sol caía sobre los tejados de Sevilla y las luces del patio se encendían una a una, Lucía se puso de pie frente a todos con una copa de cava en la mano. Hace 6 meses dijo, pensaba que era hija de una historia incompleta. Hoy sé que mi historia tiene muchas páginas, algunas rotas, otras escritas con amor, pero mías. Hizo una pausa y miró a sus padres. Las familias no son perfectas, pero las mejores son aquellas que eligen amarse cada día, incluso con los errores, con las dudas y con el pasado. Alejandro levantó su copa. Por las segundas oportunidades.
Isabel sonrió. Por el amor que sobrevive al tiempo. Lucía asintió. Y por las familias que se encuentran cuando menos lo esperan. 3 copas se tocaron suavemente. 3 manos se unieron sin miedo. Y en ese instante, ninguno pensó en lo que faltó, sino en lo que finalmente habían elegido construir juntos. A veces, un simple gesto como señalar un anillo basta para reabrir caminos que creíamos cerrados. En una terraza de Sevilla, 3 copas se alzaron no por la perfección, sino por el valor de elegir estar juntos. Alejandro, Isabel y Lucía no se unieron por la sangre, sino por la decisión de perdonar y construir algo nuevo. Esta historia nos recuerda que nunca es tarde para pedir perdón ni para ofrecerlo. Que el amor verdadero, aunque herido, puede sobrevivir al tiempo, al silencio y al miedo. A veces basta con quedarse, escuchar y tender una mano. El poder de la familia no está en los lazos de sangre, sino en la voluntad de ser familia. Un padre que deja el orgullo. Una madre que se atreve a contar la verdad. Una hija que busca comprender. Como esa luz tenue que se enciende cada noche en la cocina. El amor familiar quizá no haga ruido, pero siempre está ahí. Si esta historia ha tocado tu corazón, tal vez es hora de mirar a tu alrededor y dar ese primer paso.